Le vamos a preguntar a la licenciada Claudia Inés Srac, quien representa el nivel superior justamente en esta Dirección Provincial de Asuntos Jurídicos como supervisora de mediación e instrucción, que nos comente de qué manera ellas se incorporan o son parte justamente de esa dirección que depende del Ministerio de Educación de la provincia. Muy bien. La dirección de sumario fue creada en el año 2000 y luego fue absorbida por la Dirección Provincial de Asuntos Jurídicos. Esta dirección de sumario estaba regida por un abogado y tenía tiene un reglamento de sumario para el personal docente de la provincia de Catamarca. Luego de ser absorbida por la Dirección de Asuntos Jurídicos, dependemos actualmente de dicha dirección, que ahora es provincial, Dirección Provincial de Asuntos Jurídicos. Es un cuerpo colegiado, digamos, somos supervisoras docentes en mediación e instrucción y representamos los distintos niveles de la provincia, nivel inicial, nivel medio, nivel primario y nivel superior. En mi caso yo represento al nivel superior, es decir que debo hacerle los sumarios a los docentes que se desempeñan en los IES, en los Institutos de Educación Superior de la provincia de Catamarca. Mis compañeras representan a los otros niveles y hacen los sumarios, digamos, a los docentes de cada nivel. El supervisor en mediación e instrucción tiene una figura que es muy importante, que complementa al supervisor pedagógico. ¿Por qué decimos esto? Porque en el año 2000, cuando se crea esta supervisión, en el 2002 más precisamente participamos de un concurso de antecedente oposición y resultamos ganadoras del mismo, la señora Amanda Tori, quien les habla, siendo titulares. Actualmente somos las docentes, las únicas supervisoras titulares del sistema educativo. Y luego de ese concurso comenzamos a trabajar mancomunadamente con las supervisoras pedagógicas. La mirada de la supervisora pedagógica hacia una institución, como su nombre lo indica, hace referencia al qué enseñar, cómo enseñar, cuándo enseñar, la parte del proceso de enseñanza y aprendizaje. Las supervisoras pedagógicas tienen a cargo de incentivar a los docentes que participen de ferias de ciencia, de organizar todos los actos escolares, toda la dinámica que tiene una institución. Ellas están a cargo de cierta cantidad de escuelas, por lo tanto son responsables, digamos, del buen funcionamiento de la misma. Pero la realidad nos indica que muchas veces las instituciones no funcionan como uno lo desea, ¿cierto? Y lamentablemente deben trabajar las supervisoras en mediación e instrucción. Nuestra mirada es una mirada que ha llamado la atención a nivel país, porque cuando participamos de los congresos de Cienasud, que son encuentros de supervisores de todo el país, cada supervisor cuenta de su problemática, habla de su realidad, y nosotros cuando en ese año presentamos un proyecto que se llamó La Génesis de la Supervisión en Mediación e Instrucción, fuimos felicitadas a nivel país. ¿Por qué? Porque tiene una mirada, el nombre lo está indicando también, de mediación e instrucción. ¿Qué significa esto? Que antes de llegar al sumario propiamente dicho, se busca resolver los conflictos de manera pacífica. Resolución pacífica de problemas entre docentes. No participamos cuando los conflictos son entre alumnos, para ello están los alumnos mediadores. Nuestra oficina tiene esa misión, resolver los conflictos de manera amorosa, armoniosamente, y en caso que no se pueda resolver, porque hay distintos tipos de inconductas, algunas son leves, otras son graves, y los delitos sabemos que no se pueden mediar. Entonces, cuando la inconducta es leve, participamos en esta mediación. Si no resulta, pasamos a un proceso propiamente dicho de sumario, pero previamente hay una investigación, hay una instancia presumarial. El nombre lo está indicando también que dice antes de el sumario. Y como última instancia, vamos al sumario. La mirada nuestra como docente, conocedora de la normativa propia del sector educativo, hace que nos complementemos con la mirada técnica que tiene un abogado. Trabajamos en equipo,
cada uno pone sus conocimientos, su expertise, y en forma mancomunada se hace un expediente. Este expediente tiene un origen que es una denuncia, tiene un origen en una inconducta, por supuesto. Quien no haga inconducta no va a tener problema y jamás va a ir por la Dirección Provincial de Asuntos Jurídicos. Esta inconducta nosotros podemos conocerla por una denuncia, que hay diversas maneras de poner una denuncia. Una denuncia puede ser formulada ante el director de la escuela, ante el director de nivel, del corresponde el docente, o bien puede apersonarse a la Dirección Provincial de Asuntos Jurídicos y hay una oficina que se llama de denuncias. Siempre el denunciante tiene que identificarse, no se reciben denuncias anónimas, debe dar su nombre, apellido, DNI, domicilio, en lo posible, si quiere, un domicilio donde puedan ser notificados, un domicilio legal. Decir quién supuestamente cometió esa inconducta, identificarlo, si puede aportar pruebas o indicar pruebas que están en manos de terceros. Luego que se toma la denuncia, que es escrita, la toma una persona, una licenciada que trabaja con nosotros, ella redacta la denuncia, firma, aclara, se retira el docente de la dirección y se da inicio a esta investigación si el director de nivel, nuestro director de asuntos jurídicos así lo considera. Para ello se remiten estos obrados, estos pequeños obrados que recién se está iniciando un expediente, que ahora es digital, antes era en papel, y afortunadamente estamos avanzando, tenemos expedientes digitales, expedientes electrónicos. Actúan el cuerpo de abogado, el cuerpo de asesores abogados. Los abogados también tienen como dos figuras en nuestra oficina, la de asesores y la de participar en los procedimientos sumariales como secretarios actuantes. Dictaminan, porque el Código de Procedimiento Administrativo dice todo debe ser previo dictamen. Dictaminan y consideran, elevan ese dictamen al señor director provincial de asuntos jurídicos, quien mediante disposición, un acto expreso, da inicio a la investigación presumarial. Hasta allí el nombre es investigación. Hay que hacer énfasis en eso, porque ahí no hay ningún sumariado todavía. Hay investigado. El docente es un investigado. Se da curso a esa disposición, se hace traslado a alguna de nosotras según el nivel y empezamos a abocarnos. Primero leemos la disposición, vemos en qué consiste la inconducta, vemos de quién se trata. ¿Por qué? Porque puede resultar que sea algún conocido, algún amigo en cuarto grado de consanguinidad o en segundo grado, y que nos tenemos que inhibir. Porque nosotros, nuestra figura, podemos ser inhibidas o recusadas. Entonces, si nosotros vemos que no conocemos al denunciante, que no tenemos amistad, que no tenemos enemistad, que no tenemos una relación de dependencia, que no somos amigo, ni enemigo, ni acreedor, ni deudor, nada de esta persona, denunciante o del que estamos por investigar, recién nos abocamos. Luego de este abocamiento, que se hace un acta, que consta después en este expediente electrónico, debemos notificar de dicha disposición al interesado. Hacemos cédula, hay un notificador en nuestra oficina, que es el encargado de llevar las cédulas a domicilio, al domicilio real de la gente, y una vez notificado él, toma conocimiento de quién va a ser su sumariante, quién va a ser todo, él ve si no nos puede recusar, porque podemos ser amiga, enemiga, ¿no? Desde su concepto. Todo esto tiene que estar con fundamento, no es decir soy amiga o soy enemiga y no acreditarlo, debemos acreditarlo. Se da inicio al procedimiento, o sea, no tenemos enemistad, no hay nada, no estamos recusadas, comenzamos. Debemos buscar pruebas. El primer elemento es buscar pruebas, recabar pruebas, pruebas testimoniales, informativas y pruebas documentales. Son los tres tipos de pruebas que tenemos. Las pruebas testimoniales es llamar a docentes, a compañeros de esta persona que estamos investigando, de este docente investigado. Lo importante acá de destacar también es que el docente es el único que se hace sumario en la Dirección Provincial de Asuntos Jurídicos.
Si una persona es ordenanza en una institución, no va a asuntos jurídicos, va a Fiscalía de Estado. Todos esos datos los tenemos que tener bien en cuenta para evitar futuras nulidades. Una vez que citamos los testigos a declarar, están O obligados sea, a la ir. condición excluyente es el ser docente, Ser ¿verdad? docente. Para pasar por esta oficina. Exacto, estar en el nomenclador de cargo docente. Es exclusivamente para docentes. Este decreto, su aplicación o sea, por lo general, desde las escuelas envían, por ejemplo, en caso de abandono de servicio de una ordenanza o cualquier otra inconducta. Entonces, ¿qué hace la Dirección de Asuntos Jurídicos? Remitir a Fiscalía de Estado con un anteproyecto de inicio de sumario administrativo. Y en las escuelas también hay administrativos, o sea que es el mismo procedimiento como lo explicó la señora de mandato. Bien, una consulta. Para todos los niveles rige la misma modalidad, ¿verdad? No hay distingo en este sentido. No. Lo que el 4.13 es para todos los niveles. Lo que hay distingo, como dices vos, la diferencia está en la normativa de cada nivel. Luego sí hay reglamento específico para la secundaria, para los IES, así ya hay normativa específica según el nivel. Según eso es lo que aplicamos nosotros en el expediente general que se rige por el 4.13. Bien. Bueno, hablábamos de que los reglamentos o el reglamento de sumarios para el personal docente de la provincia de Catamarca es el decreto 413 del año 2000, ¿verdad? Y tiene un decreto que complementa o actualiza la data de ese reglamento, que es el 641/2002. Bueno, este decreto se refiere a la baja por abandono de servicios, exclusivamente por abandono de servicios, por incompatibilidad de cargos titulares u otras conductas que sean de rápida sustanciación, es decir, que no ameritan una mayor dedicación para que sea abreviado en el tiempo. Como por lo general ya en el caso de abandono de servicio se cuenta con documentación probatoria, sin embargo, siempre, es decir, el requisito es que cuando ya sea la unidad educativa o el organismo central en el cual se desempeña la gente que presuntamente está en abandono de servicio, debe enviar en todos los casos, y de acuerdo a lo que dicta este nuevo decreto, el domicilio, la certificación de servicio, la planilla de firmas de todo el personal y de la persona involucrada, donde figuren los días de las presuntas inasistencias injustificadas. ¿Por qué digo que muchas veces esto, si bien lo dice y no se cumple, para poder cumplimentar nosotros también con la brevedad de este procedimiento, y es porque el tema del domicilio es muy delicado y yo creo que es lo que muchas veces está retrasando. No se consiguen muchas veces los domicilios. ¿Y esto por qué? Porque hay una desactualización, tanto en las escuelas, hay docentes que alquilan, por ejemplo, ponen ese domicilio cuando ingresaron en la docencia o ingresaron a ese establecimiento, pero no lo actualizan, después pasan a alquilar en otro lado, o se casan, se van a otro domicilio, y muchas veces no podemos conseguir los domicilios para hacer la notificación. Hoy es obligatorio que el docente informe de manera inmediata debe actualizar, la actualización de su domicilio, ¿verdad? Sí, Es una obligación del pero docente. a veces no la hace, lamentablemente. Claro, también en el caso de las planillas de firma, las escuelas tienen diferentes modalidades para registrar la firma de los docentes. Sin embargo, a veces se envía como un elemento probatorio, por ejemplo, que planillas que están incompletas o no la envían directamente. Y así se da inicio, entonces por eso digo que el retraso muchas veces se debe a poder reunir toda esa documentación para comenzar. También se da para el inicio de este procedimiento especial
Del artículo 83 a 87 son los que agregan, que son específicos para estas inconductas. Se inicia con la disposición del director de asuntos jurídicos, pasa al relator sumariante que designe. También en ese caso el director puede disponer la suspensión de haberes. Eso depende de las características de este presunto abandono de servicio, porque no es lo mismo un docente que se considera abandono de servicio cuando son 5 faltas injustificadas en el mes consecutivas o 10 discontinuas durante el ciclo lectivo. Entonces, en algunos casos se envía la documentación cuando un docente ha comenzado a faltar, llegó a las 5 continuas. Pero hay otros casos en que envían desde las escuelas cuando ya han pasado 2 o 3 meses que el docente no concurre, sin haber justificado, sin haber avisado. Entonces, en esos casos corresponde hacer la suspensión de haberes. En el caso, por ejemplo, de los docentes que se inicia este procedimiento con un acta de abocamiento, se lo cita al docente para que haga su descargo a través de la declaración investigativa. Esa declaración investigativa es el momento del descargo del docente. Puede presentar los elementos probatorios. Por allí los docentes también no tienen en cuenta de guardar, de conservar, por ejemplo, el certificado de reconocimientos médicos. Ellos afirman haber, en muchos casos, afirman haber entregado y en las escuelas dicen que no. Bueno, eso es recurrente, bueno, ¿no? En más de una ocasión se dan esas situaciones. El extravío, ¿no?, de estas certificaciones que son tan importantes veces, para probar cosas. Bueno, a mí me pasó con una docente del interior que juraba y rejuraba que había llevado el certificado a la casa de la directora, porque en el interior se manejan de distintas maneras para hacer llegar la documentación. Entonces, bueno, la mandaron a Dirección de Asuntos Jurídicos, se inició, ya habían declarado, cuando se presenta la directora, trayendo el certificado de la docente, porque dice que lo había entregado a la empleada lo puso en la heladera, cayó para la rejilla esa de atrás de la heladera, y lo más gracioso de todo es que tenía marcada toda la rejilla de la heladera. Sí. Estaba marcada. Increíble, digo, claro, llegar a sumarios por un acontecimiento absolutamente... Claro, pero si la docente hubiera tenido la copia por lo menos, aunque no esté firmada, porque quizá la empleada doméstica no le firmaría, pero hubiera quedado ahí nomás. Ya estábamos terminando el sumario, o sea, el desperdicio de recursos, tanto humanos como materiales, que significa de todo un cualquier procedimiento, ¿no? O a veces se da por estas cuestiones fortuitas, pero también porque el docente no tiene en cuenta la importancia el recaudo, de ¿no?, de sacar copias y tenerlos a mano. Tener siempre. Entonces, bueno, se hace una audiencia fuera de esta declaración investigativa, donde puede ofrecer la prueba, o puede también ofrecer prueba que no está en su poder, sino en algún otro organismo, y la instrucción va a tomar los recaudos para proveer esa prueba. Está hablando la profesora Norma Herede de Mandatori, quien es supervisora de mediación e instrucción de nivel medio en la Dirección Provincial de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Educación de la provincia. Estamos transmitiendo a través de Radio Circa en esta propuesta de las jornadas de Derecho Educativo que abordan diversos aspectos ligados justamente a cuáles son las normas, cuáles son la normativa que orienta el trabajo docente y que fundamenta también nuestra labor, porque evidentemente todas estas acciones nos dan cuenta de que nos debemos regir por toda una serie de procedimientos y acciones tendientes a cumplir con nuestro deber, ¿no? Le vamos a preguntar a la profesora Marilina... Sí, por favor. Sí, ¿cómo no? Una vez que el docente presenta la prueba, o no, tiene 5 días para hacerlo, se fija una audiencia que se llama audiencia de prueba,
que es especial, es única. Y allí se incorporan todos los elementos, el instructor, la instrucción, en este caso es el relator o relatora, hace un informe final de procedimiento especial que eleva al director. En caso de que se trate de docentes interinos o suplentes, este es un procedimiento único y sus resultados, de acuerdo a lo que disponga el director, puede llevar a una sanción expulsiva o no. Esta es una única instancia y en ese caso procede ya sea al archivo de la causa o en el caso de que se trate de una sanción expulsiva, se eleva con un dictamen al Ministerio de Educación, quien remitirá al Poder Ejecutivo para que dicte el decreto correspondiente. En el caso de que el docente es titular, este procedimiento va a actuar como presumarial, es decir, que puede ser elevado, ya sea procedimiento sumarial o sumarial abreviado, y de allí continúa, por supuesto, del mismo modo. Pero, ¿cuál es la diferencia acá? Es la estabilidad que dicta el Estatuto del Docente, que la tiene solamente el titular. Por eso tiene la posibilidad de pasar a la otra instancia, porque la estabilidad del interino y del suplente no es tal, sino que acá en un exceso también de garantismo, y para que tenga la oportunidad de defenderse, también se le ofrece este procedimiento al docente interino o suplente. Muy bien. Decíamos o consultábamos a la profesora Marilina Seguí, que ella representa el nivel primario. ¿Cómo son las actividades? Más allá de que ya las colegas han comentado de qué manera se realiza este procedimiento. Pero digo, ¿cómo son las actividades en el día a día de esa oficina, donde ustedes en calidad de docentes, también con una mirada muy particular, advierten la singularidad de todas las cuestiones que llegan allí a esa oficina? Sí, muchas veces nosotros asesoramos al cuerpo docente o a los supervisores pedagógicos en situaciones que ellos recurren a la Dirección de Asuntos Jurídicos porque han agotado su instancia en la institución y con una autorización del director de Asuntos Jurídicos nos indican que que tenemos que ir a mediar, y eso es ese trabajo lo hacemos nosotras. Una vez que hemos logrado la mediación, bueno, estamos todos contentos, no pasa mayor. Pero ¿hay un procedimiento también para la mediación? Es decir, ¿hay una serie de pasos que deben seguir? Sí, hay una serie de pasos. Primero están las partes, tienen que estar de acuerdo para mediar. Se los escucha en forma activa, hay una escucha activa, y después pueden ser una o varias audiencias, y si se logra mediar, se hace un acta, se cierra con un acta de mediación. Un acta de mediación. Es muy importante el trabajo de la supervisora en mediación e instrucción, que nació con el concurso de mis compañeras, porque se aminoran así los conflictos y se ayuda mucho a la institución, a la vida diaria de la institución. A la mejora del clima institucional, del clima institucional. Sí, hay cosas que no son para mediar, como ya hablaron ellas, de supuestas inconductas como ausentes o malversación de fondos o maltrato hacia los niños. Y bueno, eso ya son causas que para investigar y resolver. ¿Ustedes llevan alguna estadística de los tipos de casos que llegan a ese lugar? No llevamos una estadística, pero la experiencia nos lo indica, es que abandono de servicio, para mí va a la cabeza,
Y el problema de las rendiciones las de rendiciones de cuenta de cuenta. las escuelas es muy importante, porque allí también, luego de nuestro procedimiento, del que se hiciera en la Dirección de Asuntos Jurídicos, se debe dar cuenta a la justicia. Claro. Es lo mismo que los casos de abusos o de malos tratos, esos por lo general terminan también en la justicia. Claro, todos los delitos de Ya acción excede, pública. digamos, el campo Sí. específico de... Claro, es Sí, decir, es que nosotros lo hacemos, Sí, sí, sí. pero luego se debe son enviar. dos miradas. El delito de acción pública va a la justicia ordinaria, a la justicia penal, y nosotros hacemos lo que es la parte administrativa. La administrativa es para ver si el docente continúa o no en su trabajo, o ya se le da la baja, la cesantía. Y el delito que ve la parte penal es otra mirada, digamos, pero se complementan todo porque es sobre la misma persona. Pero también está la resolución, está supeditada a la justicia, Sí, a la resolución, a la sentencia firme de la justicia. Exacto. Entonces, si la justicia lo encuentra culpable, si hay una sentencia de culpabilidad, no puede ser revertido en sede administrativa. En ese caso ya constituye plena prueba. Entonces, la resolución nuestra tiene que ser inculpatoria en caso de que la justicia así también lo determine. Porque por lo general también se dan casos que suceden fuera de las escuelas, no tiene que ver con las instituciones escolares. O no en horario de trabajo. O no en es horario lo de que quiere decir. trabajo. Entonces, en ese caso, se hace la denuncia muchas veces previa en la justicia y recién llega a la Dirección de Asuntos Jurídicos. Pongo una situación muy particular porque se ha dado en los medios de comunicación justo en esta época de pandemia, el caso de un profesor que lo encontraron con un alumno menor en su hogar y habían ya, al parecer, algunas circunstancias previas que daban cuenta de la inconducta de este docente con sus alumnos. En esos casos donde, digamos, es profesor por su condición de profesor, tiene esta inconducta con sus alumnos, ¿hay algún tipo de injerencia que tengan que ver Sí. con la tarea que ustedes despliegan? Sí, porque más allá. No de es acá el caso, ¿no? Sí, Ha sido sí. muy conocido a No, pero nivel hay nación, digamos. casos en Pero, Catamarca. también. hay. Bien. Pero más allá de lo que la justicia pudiera probar, porque muchas veces no llega a ser delito, pero desde el punto de vista de la inconducta como docente, sí es sancionada en el caso de que la Dirección de Asuntos Jurídicos puede intervenir y sancionar. Porque hay casos donde no llega a ser un delito porque no logran probar en sede penal, pero sí constituye una inconducta docente. Bien, y en estos casos sí tienen ustedes injerencia Sí. y tienen algún tipo de intervención. Sí. Muy bien. Bueno, pensamos en la importancia que tiene esta oficina y nos gustaría avanzar sobre este reglamento de sumario, si alguna otra aspecto que quieran ustedes destacar justamente Sí, sobre él. yo quiero completar mi Sí. primera intervención, porque yo te estaba hablando de los presumariales. La investigación presumarial, también como yo había quedado en la parte de las pruebas, de recolección de testimonios, ¿te acuerdas? Pruebas informativas, prueba documental. También nosotros podemos constituir despacho, en cualquier domicilio, digamos, de la provincia y del país. Nos podemos desplazar a lo largo de todo el país para recabar pruebas, para que no sean malogradas, para actuar de manera inmediata, rápida. También hacemos solicitud de informe a los jueces, requisitorias de informe, suponte a recursos humanos, a las direcciones de nivel, a las escuelas, para que nos envíen documentación certificadas, autenticadas. Bueno, una vez que ya declaran los testigos, se recaban las pruebas, llamamos al docente e investigado a declarar. Esta declaración nunca es de cargo, sino de descargo. No va a declarar en contra de sí mismo, no, es un principio que nadie declara en contra de sí mismo. Pero sí está obligado a ir a declarar. Las declaraciones de los testigos no son válidas por escrito, tienen que ser presencial, debe ir el testigo a declarar.
Y una vez que ya recolectamos toda esta información, nosotros la cerramos con un informe. Nuestra obligación es hacer ese informe junto con los abogados. Encuadramos la figura, cuál es la inconducta que hace, cuál es la normativa que se aplica para esto, si ya tiene sanciones previas, hay que analizar qué docente es, si ya tiene inconductas previas, si ya tiene sumarios previos. Luego que cerramos se lo enviamos al señor director de Asuntos Jurídicos. El director de Asuntos Jurídicos pasa al cuerpo de asesores, se hace un segundo dictamen, que lo hacen abogados los dictámenes, y luego se ve si amerita seguir una instancia superior. Y allí se bifurca el presumarial. Por un lado puede ser sumarial abreviado o el sumarial propiamente dicho. ¿Qué diferencia entre uno y otro? El sumarial abreviado continúa la misma instrucción, o sea, continúa la misma supervisora en mediación e instrucción con el mismo abogado. Esa pareja, digamos, donde se complementan los conocimientos, continúan esa investigación presumarial. Que ya, digamos, es una etapa que está casi comprobado todo, los elementos no dan dudas, digamos, son casi certezas, y se le da una segunda mirada. Acá el docente vuelve a declarar, pero ya lo hace, el docente imputado, ya lo hace en una declaración indagatoria. También vienen testigos, también hacemos requisitorias de informe, solicitud de informe, recibimos las pruebas, y luego se finaliza. Puede ser que se archive la causa por falta de mérito o se aplica una sanción. Nosotros lo que hacemos es aconsejar. Aconsejamos una sanción o aconsejamos el archivo. Luego volvemos a remitir los obrados al señor director, y si es una sanción expulsiva, como ya Norma lo explicó, se van previo pasar por el Tribunal de Disciplina. Eso es fundamental, la intervención del Tribunal de Disciplina. No son funciones que se superpongan, son distintas la función del Tribunal de Disciplina y la función nuestra. El Tribunal de Disciplina tiene un plazo para expedirse, el docente hace su descargo también, y en base a ello ya cuando queda todos participan, digamos, participa el tribunal, participa la Dirección de Asuntos Jurídicos, hace el descargo el docente, se llega a la conclusión que es expulsiva, digamos, ya como última instancia, se eleva todo a través del Ministerio de Educación a la Casa de Gobierno, porque quien nos contrata y quien puede rescindir de este contrato es la autoridad máxima de la provincia, que es el gobernador. Si la sanción no es expulsiva, hay distintas personas que las aplican. Suponte, una amonestación y un apercibimiento se aplican en las escuelas. No hace falta hacer todo un sumario para aplicar esas sanciones no expulsivas. Ahora, si hay una multa administrativa, una inhabilitación en participar en concursos docentes, si hay una suspensión, esas son inconductas, digamos, que se sancionan en nuestra dirección. Las suspensiones que no pueden ir más de 30 días. Y la expulsiva, que es la cesantía y la exoneración. Son dos figuras distintas, porque la cesantía directamente no te quedas sin los cargos, pierdes todos los cargos que detentabas hasta el momento, pero puedes volver a participar de concursos, puedes volver a iniciarte en la docencia. En cambio, la exoneración ya directamente no puedes volver más, es determinante, no puedes volver al sistema educativo de nuevo. Debería ser en todo el país, nada más que Sí, por pero cuestiones de que no hay comunicación entre los ministerios. En el caso de la exoneración, se debería, algunas provincias lo hacen y acá a veces llega de algunas provincias el informe para que circule en todos los ministerios, claro, digamos. claro, es que en no, el Y hay un banco de datos está respecto de las personas que sí, a pesar de todos los están avances exoneradas, ¿no? tecnológicos, que podría Claro, no está ahora ser unificado. más fácil, muchas veces nos enteramos después que llega una denuncia, a veces muy grave, y nos enteramos que ese docente ya ha sido exonerado, por ejemplo, en otra provincia. Pero acá el ministerio lo dejó participar en concurso, lo titularizó, sin tener conocimiento de esa... Son como vacíos que hay en este Tiene que momento, existir ¿no? un registro único, ¿entendés? Un sí. registro único del país, entonces ahí
manifiesta que docente está sancionado en otra jurisdicción. Bueno, esto es como un llamado también a los legisladores, ¿no? A Sí. trabajar, digamos, en estas leyes que todavía no existen y que son necesarias porque es el modo de sincronizar también la información a nivel de todo el territorio nacional para aquellas personas que verdaderamente no están en condiciones, en este caso, de sostener una labor como docentes, ¿no? Sí, nos dimos casos de que han sido sancionados en otra provincia, por ejemplo, por abuso sexual. Y han cometido la misma falta acá en Catamarca. Pero se le dio la oportunidad por desconocimiento del Ministerio de Educación de esas condiciones. Digo, Entonces, reúne otros los requisitos formales para ingresar a la docencia, pero de pronto no se cuenta con los antecedentes en sede policial, que son los que piden justamente o certifican la conducta que tiene el ciudadano, Claro. ¿no? Y también tendría que haber un registro único también cuando vos sacas licencia por enfermedad, porque a veces vos estás enferma para Santiago del Estero. A mí se me presentó un caso que estaba muy sana para Santiago del Estero, participaba de todos los eventos, encima en diarios, en cosas públicas, y muy enferma para el Ministerio de Catamarca. Entonces hay que unificar la información, igual que de la cantidad de horas que disponemos, porque si no después vienen las incompatibilidades. Tenés horas en Catamarca, horas en La Rioja, por decirte, o horas en Catamarca, horas en Tucumán. Todas las provincias cercanas. Y, claro, y de Claro, hay que pronto, cruzar información. y Es los fundamental departamentos esos estos tres que hay, aspectos. por ejemplo, en Santa Rosa hay docentes que tienen escuelas de los, por dar un ejemplo, Escuela de los Altos, de Aligilán, toda esa zona, hay muchos docentes tucumanos que tienen el máximo de hora, incluso cargos en Tucumán, y vienen y toman el máximo de horas en Catamarca. aquí en Catamarca. Entonces, ¿cómo hacen? Porque si decimos, bueno, el tiempo material no les da, entonces dan una semana clase en una provincia o ejercen su cargo y la otra semana en la otra provincia, y la investigación esa es muy difícil. A mí me tocó tener que pedir informes en Tucumán, me costó muchísimo conseguir la prueba, y era el caso de una directora. Por eso los registros tendrían que ser de horas cátedra, de cargos que tenemos en todo el país, del sistema de salud, si estamos sanos o enfermos según jurisdicción, y el registro de sanciones. Esas tres, por lo menos para mí, son fundamentales. En nuestra dirección, aparte de contar con el sector de denuncias, que recién hablé sobre ello, también está el registro de reincidencia. Le llamamos RUR, Registro Único de Reincidencia. Allí se registra todas las sanciones que se le aplican a los docentes en Catamarca. Bien. Registramos, suponte, las directoras tienen la obligación de elevar mensualmente a esta dirección de asuntos jurídicos, al sector de registro y reincidencia, al departamento de registro y reincidencia, las sanciones que pudiera haberle aplicado algún docente en la escuela, una amonestación, un apercibimiento. Todo esto afecta el puntaje docente al finalizar el puntaje. año, ¿no? Evidentemente. Sí, porque eso se remite a junta de clasificación. Se remite a junta. Bien. Lo mismo ¿Cómo es la relación que tienen ustedes con estos dos ámbitos, con la Junta y con el Tribunal de Disciplina? No, bien, bien. No, se trabaja Pero bien. es un trabajo, digamos, mancomunado, Sí, articulado de manera sí. permanente. Sí, no. Bien. Sí, porque el puntaje, de acuerdo a la sanción que se aplicó, va restando los puntos, por más que sea un docente, y a veces pasó que está ya con el máximo puntaje y retrocede justamente por algún tipo de sanción que se ha dado. Entonces esto es muy importante, esta comunicación entre los distintos organismos. Claro, pues la sanción, aparte de ser aplicada, la tiene que sentir, porque ¿qué sentido tiene que te apliquen una suspensión por 30 días y, bueno, aparte de eso, afecta tu puntaje? Y que nosotros, los docentes, nos manejamos por puntaje para los ascensos. Seguro. Bueno, ¿algo más que quieran destacar, que les parezca necesario que el docente conozca, que sepa? Ella decía que al terminar Claudia decía que al terminar el procedimiento de investigación presumarial, el director decide si se va a elevar a sumarial abreviado o sumarial, simplemente sumarial. ¿Cuál es la diferencia entre ellos?
que el sumarial abreviado es cuando se trata de una causa de más fácil y resolución, que ya hay más elementos incluso para continuar con la investigación. En el caso del sumarial es cuando se trata de causas que son más complejas o tiene también más personas implicadas. De este modo también se dicta la disposición, se designa otra instrucción, ¿no? Como en el abreviado que continúan los mismos, la cual se aboca, tiene que citar, y allí es donde el docente puede ejercer plenamente su derecho de defensa, porque se lo cita a una audiencia donde va se llama de toma de vista de actuaciones. Es por primera vez, lo puede ver, porque antes era secreto de sumario. Ahora ya el docente puede ver el expediente, revisarlo, puede venir acompañado de un abogado, puede solicitar las copias del expediente, ya sea de manera parcial o total, que son a su costa, y puede ya preparar su defensa. Puede ofrecer también testimonios, hasta 5 testigos, todos, que podrá ser ampliado a criterio de la instrucción y de acuerdo a la complejidad también de la causa. De allí, cuando ellos, dentro de los 5 días, por lo general, los citamos a la audiencia de indagatoria. En esa audiencia de indagatoria también hacen uso de su derecho de defensa, de presentación de pruebas, y tienen 5 días más para presentar lo que no hayan podido reunir hasta el momento de la indagatoria. Sobre la base de esta, después que se toman los testimonios, se proveen a través de requisitorias de informe otras pruebas, se elabora el informe final, el cual también es elevado al director de asuntos jurídicos. De allí se eleva al Tribunal de Disciplina. En este caso tiene 6 días el Tribunal de Disciplina para expedirse. Si no lo hace, si no realiza su dictamen, se lo da ya por actuado, tiene que devolverlo, porque muchas veces no está constituido el tribunal. Creo que en este momento el de media, por ejemplo, falta un miembro. Cuando no está constituido por algún motivo, no pueden actuar, ya se lo da por actuado. Vuelve y de allí ya se hace el dictamen y se notifica al interesado tanto lo que actúa del Tribunal de Disciplina, el informe final, que es el capítulo de cargo, y se pasa a través de un dictamen del asesor, lo envía al director para que decida, y bueno, en consecuencia, si se tratará de una sanción no expulsiva, que va a dictar él la disposición, y si es expulsiva, como explicaba en el otro caso, pasa al Ministerio de Educación, el cual remite al Poder Ejecutivo, que es quien tiene la palabra final, el gobernador. Muy bien. Por último, le vamos a consultar finalmente a Marilina Seguí, como hacen asesoramiento también a los docentes en estas instancias, ¿dónde se pueden dirigir? ¿Dónde está en este momento esa oficina? Y de qué manera se pueden contactar y si hay algún teléfono tal vez para consultas. Sí. Y más ahora en tiempo de pandemia, ¿no? Que la gente no sale. Sí. Se pueden dirigir al pabellón 12, planta alta, que está ahí, funciona la Dirección Provincial de Asuntos Jurídicos. Estamos en el CAP. Sí, sí. Estamos las supervisoras, y abogados también y asesores y administrativos. Muy bien. Así que eso es importante, que el docente conozca que hay asesoramiento, porque para que pueda resolver alguna situación. Muchas veces también estas irregularidades se dan por falta de conocimiento, porque en las escuelas hay muchos docentes que trabajan a destajo, pero no conocen bien la reglamentación. Y ello a veces los lleva, a veces el docente está tan mareado con todo lo que tiene que hacer en el momento, con las escuelas, con sus alumnos, con la preparación del material, y muchas veces ha pasado incumple, ¿no? Incumplen, pero a veces no es por ser malos docentes, sino todo lo contrario. Por desconocimiento de la norma. Excelentes docentes, pero que desconocían
La normativa. La normativa. Incluso, por ejemplo, pasa con docentes que creen que porque tienen 3 horas en un lugar, bueno, no importa. Hago abandono de servicio, total, tengo otras horas en otra escuela. Y no saben que la cesantía es en todos los cargos que se detenten en el momento. Afecta toda su labor como docente. Pueden perder todo por desconocimiento. Entonces, lo que queremos es instar a los docentes a conocer la reglamentación, a dirigirse. Nosotros estamos disponibles. Ahora por ser época de pandemia, que en realidad estamos con guardias mínimas, estamos 2 días, pero por lo general todos los días, todas las mañanas, de lunes a viernes, estamos nosotros y hay otra supervisora que está a la tarde. Digo, ¿han seguido operando por allí o instruyéndose los sumarios que estaban ahora en la oficina? Pandemia, Sí. Ajá. Sí, tenemos casos. Bueno, porque esto implica también que el docente esté atento, ¿no es cierto?, a la situación particular de cada uno de esos sumarios, ¿no? Sí, ahora al habernos reintegrado, estamos incluso ya llamando a declaración. Bien. Entonces, tienen que estar atentos y sobre todo a actualizar los domicilios. ¿Por qué? Porque si no están actualizados los domicilios no va a llegar a ellos. ¿Y cuál es la modalidad para la notificación? Nosotros cuando llega el sumario tenemos que remitirnos a la dirección provincial de personal, pero muchas veces ellos tienen también desactualizadas, incluso las escuelas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en ese caso? De acuerdo a la normativa, a este reglamento, tenemos que remitirlo al despacho de nuestra oficina de asuntos jurídicos. Y eso queda ahí. Como esa persona ni se enteró, no va a ir nunca. Entonces nosotros lo vamos a declarar en rebeldía, seguimos en ausencia, y cuando se enteren puede ser que ya la persona está cesanteada. ¿Por qué? Porque ese es el domicilio que nosotros tenemos la obligación, el que figura en la escuela o en la dirección de recursos humanos. Digo, a veces un pequeño detalle hace la diferencia, ¿no? De todos estos procedimientos. Pensar que nosotros hacemos lo imposible por buscar esto, que más trabajamos buscando domicilios, pero hay docentes que se pueden ver perjudicados y enterarse cuando ya quedaron sin trabajo. Bueno, la verdad que hemos aprendido mucho en este momento de compartir con ustedes esta presentación, porque el desconocimiento es a veces la madre de todos los vicios, sabía decir una abuela. Y en honor a la verdad, tiene mucho que ver el conocer, saber cuáles son las normativas que nos acontecen como docentes para podernos verdaderamente orientar por ese camino a fin de que no seamos perjudicados por no cumplir o en su defecto omitir alguna normativa que orienta nuestra labor todos los días. Por acción, ¿no? Y por omisión. Exactamente. Así es que les agradecemos infinitamente el que nos hayan ofrecido esta enorme experticia de tantos años de trabajo en ese lugar, y sobre todo porque sabemos que son representantes docentes que han aprendido a la par de la creación de esta oficina, y fundamentalmente porque están trabajando también a la par de los docentes que por alguna circunstancia deben llegar allí a ese lugar. Y es entre pares. Exactamente. Nosotros le hacemos, digamos, los sumarios, lamentablemente. Es la mirada docente. Y eso es, yo creo que eso es lo importante de destacar, porque nosotros hemos sido docentes de aula, hemos seguido la carrera, hemos sido directores, vicedirectores, directores, llegamos a ser supervisores, pero sin olvidarnos de todas las limitaciones y todas las circunstancias que tiene la escuela, que es algo que otro profesional no tiene esa mirada porque no lo ha vivido, lógicamente. Entonces, la importancia de que seamos docentes quienes hacemos los sumarios. Y el conocer la normativa del sector propia de la educación. La que es propia de nuestra la normativa y la experiencia. Profesión, absolutamente. Bueno, infinitamente agradecidos por la participación en Sentir Docente de Claudia Inés Schrack del nivel superior, Marilina Seguí de nivel primario, Norma Heredia de Mandatori de nivel medio, supervisoras de mediación e instrucción pertenecientes a la Dirección Provincial de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Educación de la provincia de Catamarca.